De nuestro Señor. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto. Nuestro Señor Jesucristo hace una pregunta a sus discípulos y a aquella audiencia en ese sermón de la montaña. Él pregunta: ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? Cuando los hombres comúnmente hacen preguntas a Dios, y eso es algo normal, natural, poder ver que un hombre hace una pregunta, cuestiona a Dios, es algo normal, pues es evidencia de que los hombres no lo saben todo, de que los humanos, sus criaturas, no entendemos todas las cosas, no sabemos los porqués, y entonces nos dirigimos al Creador y le preguntamos sobre muchos asuntos, como seña de nuestra debilidad y de nuestro limitado conocimiento. Pero cuando Dios pregunta al hombre, cuando Dios hace una pregunta a sus criaturas, no es porque Dios esté limitado en su conocimiento, no es porque Dios no conozca ya la respuesta. Cuando Dios hace una pregunta al hombre, de hecho, Él conoce la respuesta perfectamente. No es que Dios ignore tal asunto. Jesús está aquí y hace una pregunta a sus discípulos: ¿qué es lo que ustedes hacen de más? ¿Qué hacéis de más? ¿Qué hacen de extraordinario? ¿Qué es eso extra que ustedes hacen que los diferencia del resto? ¿Qué hacen de más? Jesús aquí está invitando a sus discípulos y a nosotros a hacer una profunda reflexión sobre nuestro corazón. Cuando Dios pregunta a los hombres, es con esa intención, queridos hermanos, que reflexionemos y que veamos cuál es nuestra situación, aunque Él ya la conoce perfectamente y mejor que nosotros. Dios conoce el estado de nuestro corazón en este momento sin ningún error. El juicio que Dios hace sobre nuestra condición no tiene ningún error. Él sabe exactamente cómo estamos, sin embargo, Él nos cuestiona y nos pregunta para que examinemos nuestro estado para nuestro propio beneficio. Dios ha actuado así con el hombre desde el principio. Con nuestro primer padre, Adán, allá en el Génesis, en los primeros capítulos, después de su desobediencia, de su caída, Dios bondadosamente se acerca al hombre y le pregunta: ¿dónde estás tú? Sabemos perfectamente que no es que a Dios se le escapara a Adán y no supiera dónde estaba físicamente. Su pregunta es bondadosa, su pregunta es amorosa,
Es como el pastor que está buscando la oveja que se le ha perdido, que quiere que regrese, quiere que el corazón vuelva a él. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? ¿Las cosas salieron como tú pensabas que iban a salir? ¿O resultaron como yo te lo había predicho? El día que comas de esto, morirás. ¿Salieron como tú pensabas? Adán, ¿dónde estás tú? Dios también preguntó a su hijo, a Caín, después de que Caín y Abel ofrecieron sus ofrendas y la ofrenda de Caín no fue agradable delante de Dios. Dios le pregunta a Caín, ¿por qué estás enojado, Caín? ¿Por qué te ves tan triste? ¿Por qué tu semblante está caído? ¿Qué pasa en tu corazón, Caín? Y no es que Dios no supiera qué había dentro del corazón de Caín, pero esa pregunta era para su propio beneficio. Caín, reflexiona sobre los pensamientos que estás anidando en tu corazón. Detente. No dejes que crezcan y vayas a cometer tan horrendo pecado que estás pensando. Caín, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Examina tu corazón antes de cometer este pecado. Pero conocemos la historia. Y a pesar de la intervención de Dios y de la pregunta, Caín no se detuvo. Caín no respondió, no reflexionó, no escuchó la voz de Dios, no reflexionó, no se detuvo a considerar sus motivaciones. Y dice la Escritura que él fue a asesinar a su propio hermano. Dios también nos pregunta con el motivo de sacar a la luz nuestro pecado oculto. Una vez que Caín comete el asesinato, Dios le pregunta a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Dios estaba invitando a Caín a que confesara su pecado, a que confesara lo que había hecho. No es que Dios no supiera dónde estaba su hermano, era una invitación. Porque Dios nos cuestiona muchas veces porque no queremos reconocer ciertos pecados ocultos. Porque en el hombre, aun cuando ha pecado y conoce que Dios lo sabe todo, no es capaz de confesar su propio mal y Dios tiene que venir y confrontarlo con aquellos pecados que pretendemos esconder. Jesús pregunta ahora, hermanos, a sus discípulos, ¿qué hacéis de más? Jesús nos pregunta hoy en esta mañana, ¿qué hacemos nosotros de más? Allí está el buen pastor buscando llegar al corazón de esas pequeñas ovejas perdidas, extraviadas. Aquellas ovejas que habían sido extraviadas, las ovejas de Israel, que se habían extraviado por oír la voz, por seguir la voz de pastores malvados. Los escribas, los fariseos, se habían extraviado, pero el pastor ahora está frente a ellas. El buen pastor está frente a sus ovejas, queriendo atraer su corazón de nuevo a él. Y les pregunta, ¿qué hacen de más? ¿Qué hacéis de más? Esperando que reflexionemos, hermanos, y que las ovejas que se han alejado vuelvan al redil, vengan al redil. Cuando trato de imaginar la escena del Sermón del Monte, hermanos, es esa. Un pastor atrayendo a sus ovejas. Jesús les dice, habéis oído esto y aquello. Ustedes han atendido la voz de pastores malvados. Ustedes ya han oído esto.
Les han enseñado aquello. Pero ahora yo les digo algo, pongan atención. Porque por haber oído a esos pastores, hoy se encuentran extraviados y se encuentran muy lejos de la verdad. ¿Qué tan extraviadas se encontraban aquellas ovejas en la montaña, aquel pueblo de Israel? Que habían llegado a creer que por cumplir la ley serían justificados. ¿Qué tan extraviados estaban por aquella mala enseñanza? Que ahora ellos tenían un concepto más elevado de sí mismos que el que debían de tener. Se creían muy por encima de todos los demás pueblos. Se habían vuelto ovejas orgullosas, se habían vuelto ovejas rebeldes debido a que habían atendido la voz de malos maestros. Habéis oído, pero yo os digo, decía Jesús, habéis oído. Así habían sido enseñados, pero yo he venido y yo les digo esto. Es el pastor buscando el corazón de sus ovejas extraviadas. ¿Qué hacéis de más?, pregunta el Señor. ¿En verdad creen que son más justos que las personas del mundo? ¿En verdad ustedes han llegado a creer que son más justos que los publicanos, que los gentiles? ¿En verdad creen eso? Pues díganme, ¿qué hacen ustedes de más? ¿Qué hacéis de más? Una oveja que se pierde y que se extravía es una oveja que ha dejado de escuchar la voz de su pastor. Las ovejas extraviadas de Israel estaban muy perdidas porque no habían atendido a la verdad. Dice el verso 43 que leímos: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Todos, hermanos, hacemos lo que antes pensamos y lo que antes llegamos a creer. Jesús sabía que si sus ovejas estaban extraviadas era porque antes habían escuchado y habían creído algo. La razón por la cual estaban extraviadas era porque así habían sido enseñados mal, habían sido desviados. Amarás a tu prójimo, dijo, ustedes aprendieron así, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta fue la voz que escucharon. Y esa fue la voz que siguieron estos hombres y mujeres. Esa fue la voz que siguieron. Cuando el pastor malvado les dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ustedes convenientemente siguieron esa voz. Convenientemente se fueron tras esas voces, tras una enseñanza que está mutilada y evidentemente contaminada. Examinemos lo que dice el mandamiento bíblico, era amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué habían hecho estos hombres, estos malos maestros? Decía, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La primera parte estaba correcta, amarás a tu prójimo, pero mutilaron, cortaron la otra parte, quitaron la regla de oro. ¿Usted sabe cuál es la regla de oro? Trata a los demás como quieras que te traten. Esa es la segunda parte del mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ellos mutilaron esa parte del mandamiento, pero aún peor fue lo que añadieron. Contaminaron la verdad de Dios y añadieron algo horrible, añadiendo algo que no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento. No se encontraba en las Escrituras y ellos añadieron, aborrecerás a tu enemigo. ¡Qué perversión! Y qué evidente contradicción a la Escritura, pero la oveja convenientemente sigue la mala enseñanza, porque es conveniente para mi corazón, para mis deseos de venganza,
para mis deseos de guardar rencor. Esta enseñanza es más conveniente. Iré tras ellos, tras estos pastores, y les seguiré. No importa que me extravíen. Veamos cómo es que distorsionaron esto. ¿De dónde sacaron esta aberración? Vayamos al Antiguo Testamento, a Levíticos capítulo 19. Si gusta sentarse, hermano, por favor. Aquí hay lugar. Levítico capítulo 19, verso 18. Viene allí. Mire la enseñanza de la Escritura. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Repito, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Si quieres subrayar, subraye a los hijos de tu pueblo. Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Queridos hermanos, cuando no hay voluntad de escuchar y de obedecer la palabra de Dios, el corazón es como una fiera enjaulada. Cuando no hay disposición de querer obedecer a Dios de corazón, el corazón es como un animal que está encerrado y está buscando una escapatoria, está buscando un espacio por donde escabullirse. Y si no lo encuentra, se va a inventar uno. Si no encuentra un camino por donde huir de la voz de Dios, se inventará uno y saldrá huyendo. Será como el profeta que no quiso escuchar la voz de Dios y obedecer, y salió en una nave, huyendo, tratando de huir de la voz de Dios. Así es el corazón cuando no quiere, hermanos. No hay voluntad de escuchar la voz de Dios. Y aquí tenemos una palabra, un texto que nos habla de esto. Estos malos maestros encontraron en este texto una manera de escabullirse y de justificar el odio hacia quienes consideraron que no eran igual a ellos. Existen muchas maneras de justificar el rencor, la ira. Pues los hombres son malos y son perversos. Y nosotros somos orgullosos y soberbios. Y es muy fácil querer anidar resentimientos, rencores, como ya vimos la semana pasada. Pero ellos tomaron este texto para justificar el odio hacia los gentiles. ¿Cómo lo hicieron? Pues ellos simplemente se preguntaron: ¿quién es mi prójimo? Porque lo que Dios me manda es que ame a mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Bien. Este pasaje dice que mi prójimo solo son los hijos de mi pueblo. Solo son los de mi nación. Así es que solo a ellos Dios me pide que los ame. Así es que yo puedo sentir odio y venganza por mi enemigo, que es extranjero, y justificarlo. Yo puedo sentir rencor, odio, deseos de vengarme de él, y no está mal delante de Dios. Porque aquí dice el texto que mi prójimo es solamente los hijos de mi pueblo. Al extranjero y a los traidores, como trataban a los samaritanos y a los publicanos, ellos no. Así es que yo justifico mi rechazo y mi odio hacia ellos de esta manera, definiendo que mi prójimo solamente son los gentiles, que mi prójimo solamente son los de mi pueblo. Pero ve el verso 17, el anterior. ¿Qué dice? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón.
razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Ya ven? ¿Quién es mi prójimo? Solamente es mi hermano, los que son de mi familia. A ellos debo amar como a mí mismo y a los demás no. Solo con ellos debo de razonar para no meterme en pleitos con ellos. Pero el gentil es aborrecible, es digno de mi aborrecimiento, de mi rencor, de mi deseo de venganza, de todos mis malos deseos contra él. Así es que mi prójimo solamente son los de mi pueblo, es un judío, es aquel que es de mi propia familia, es mi amigo, mi pariente, es el que es de mi raza, es aquel que es de mi religión. Todos los demás no son mi prójimo. Y así enseñaban. Y así enseñaban. Como la serpiente, hermanos, tomó la palabra, la distorsionó para engañar al hombre en el Edén. Satanás sigue teniendo ministros de maldad que distorsionan la palabra de Dios para llevar a los hombres a pecar y justificar sus deseos mundanos, sus deseos perversos, mutilando la palabra que Dios mismo nos ha dado, contaminándola. Los maestros de Israel, hermanos, estaban ciegos a otros mandamientos donde Dios regulaba la conducta que debían de tener ellos como israelitas con los extranjeros. Dios fue claro también en estas cosas, pero ellos estaban ciegos. Vea en el mismo capítulo, en el verso 9, hermanos. Levítico 19:9. Vea cómo Dios tenía regulado también el trato que debían de tener ellos como pueblo de Dios con los extranjeros. Y no era un trato de maldad, era un trato de misericordia, de bondad, de amor. Mira, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Es un trato amoroso, misericordioso, humano, pero aún más claro. Vea el verso 34. Como a un natural de vosotros. Eso significa como a uno de tu propia tierra, como a uno nacido entre ustedes, como a un natural entre vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros. Y que dice, y lo amarás como a ti mismo. ¿Por qué? Porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Que te vas a acordar que tú también fuiste extranjero. Tienes el deber, por mandato divino, de tratar a los extranjeros como a tus propios hermanos. Lo amarás como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Solamente los de tu familia. ¿Eso enseña la Escritura? ¿Solamente los de tu religión? ¿Eso enseña la Escritura? No. Eso no enseñaba la Escritura. Pero el de corazón malvado buscará escabullirse para justificar su malo corazón. Es lo que pregunta Jesús aquí. ¿Qué tiene de extraordinario el hombre que piensa y vive bajo su propia ley? Ustedes que dicen que tienen la ley de Dios, sus mandamientos, la verdad, ¿qué hacéis de más cuando viven bajo su propia ley? Porque esa no es la ley de Dios, esa no es la verdad de Dios. Ustedes viven bajo sus propios deseos. ¿Acaso no hacen todos igual? ¿Acaso el resto del mundo, las demás naciones, no hacen lo mismo? Viven bajo su propia ley. Ustedes hacen lo mismo. Consideren sus corazones. Se han escabullido, han buscado la rendija por donde huir y no la tienen y se la inventaron. Se inventaron su propio camino, trastornando, contaminando la palabra de Dios.
¿Qué hacéis de más? Cuando ustedes se han inventado su propia ley y dicen que es la ley de Dios. ¿No hacen acaso así las demás naciones? ¿Qué hace de más aquel hombre que toma lo que le conviene de la palabra de Dios y desecha el resto? ¿Qué común es eso en el cristianismo hoy en día? ¿Qué hace de más aquel hombre que dice que es cristiano cuando solamente toma de la palabra de Dios lo que le conviene, lo que le agrada? La gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero desecha sus mandamientos. Cuando toma de la palabra de Dios, la bondad de Dios, su misericordia, y aborrece sus mandamientos, no guarda sus mandamientos, ese hombre se ha creado su propia ley y no difiere del incrédulo, del pagano, no difiere del resto del mundo. Jesús hace esta pregunta. ¿A quién? A sus discípulos. Nos las hace hoy a nosotros. ¿Qué hacemos de más cuando actuamos así? ¿Qué hacemos de más? Queridos hermanos, cuando no escuchamos la voz de Dios y atendemos nuestras propias imaginaciones, ¿qué tiene de especial cuando solo estamos dispuestos a obedecer lo que queremos? El que piense ser discípulo de Cristo deberá reflexionar sobre estas cosas, porque es a ti a quien te habla, a quien le habla el Señor, a vosotros, a ustedes, a sus discípulos. Pero vea, sabiendo el buen pastor que las ovejas se habían extraviado porque habían escuchado a otros pastores, el buen pastor no solamente nos dice que estamos mal, sino que el buen pastor nos va a enseñar, nos va a hablar la verdad. Verso 44. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os persiguen. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Jesús lo ilustró claramente después en la parábola del buen samaritano. No tenemos tiempo para ir allá, pero Jesús enseñó que mi prójimo no es solo aquel que vive en mi casa, que mi prójimo no es solo aquel que es de mi propia raza o aquel que tiene mi misma religión. De hecho, mi prójimo puede ser que no tenga ninguna relación conmigo. Mi prójimo puede ser aún mi enemigo. Esa es la enseñanza del Señor. Mi prójimo puede ser aquel que tenga un arma preparada en contra mía. Aún él es mi prójimo. Mi prójimo, según el lenguaje de Dios, incluye aún a nuestros enemigos. Mi prójimo, según el lenguaje divino, es cualquier ser humano que esté en necesidad y que yo le pueda ayudar. ¿Qué hacemos de especial cuando, hermanos, qué hacemos de especial cuando no cumplimos nuestros deberes cristianos? El Señor Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. El amor al prójimo se debe de expresar, y el Señor Jesús usó 3 maneras de expresar el amor al prójimo. Lo debemos de hacer con palabras, con acciones y con oraciones. Así lo ilustra nuestro Señor. Bendecid a los que os maldicen con palabras, haced bien a los que os aborrecen, acciones, y orad por los que os ultrajan, oraciones. Primero, hermanos, las palabras sin duda son importantes para expresar el amor. Bendecid a los que os maldicen. Así es que si alguno, dice el Señor Jesús, pretende hacer algo más, ser diferente verdaderamente a las demás naciones, si alguno pretende verdaderamente ser hijo de vuestro Padre Celestial, deberá ser diferente y deberá amar a su prójimo, bendiciendo a los que lo maldicen.
Si alguno usa su boca entonces para desearte ruina, maldición, desdicha, quien es hijo de vuestro Padre Celestial deberá usar su boca para soltar palabras de bendición del cielo sobre él. Si alguno verdaderamente es discípulo de Cristo, confesará que no deseará ningún mal, sino solo bien a aquel que es su enemigo. Hacer esto es algo verdaderamente especial, hermanos. Esto es ser extraordinario. Esto es ser alguien fuera de lo común. ¿Qué hacéis de más? ¿Crees que tu justicia es aprobada delante de Dios? Examina tu corazón, tu actitud hacia tus enemigos. ¿Bendices a los que te maldicen? ¿O respondemos de la misma forma? Vea el verso 47, dice: porque si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Tienes que bendecirlos. El saludo judío no era un saludo como el de nosotros. Nosotros nos saludamos: hey, hola, ¿qué tal? El saludo judío estaba lleno de un alto contenido teológico. Shalom, la paz de Dios sea contigo. ¿Serías capaz de decirle eso a tu enemigo? Que la paz de Dios esté contigo. Pero ustedes están dispuestos, dice Jesús, solamente a desearse la paz, a saludarse entre ustedes. ¿Y qué de tu enemigo? Que él también es tu prójimo. ¿Qué hacéis de más? Cuando solamente deseas el bien, hablas el bien sobre tus amigos, sobre tu familia, sobre los de tu propio pueblo. ¿No hacen así también los gentiles? Alabándose entre ellos. ¿No hacen así también los publicanos, alabándose entre ellos? No hay ninguna diferencia. ¿Qué hacéis de más? Bendecid entonces a los que os maldicen. Bendecid a quien los maldice. Sí, hermanos, ¿dónde está el distintivo de nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios? ¿En dónde se encuentra el distintivo? ¿Dónde está el extra? ¿Dónde está lo extraordinario? Lo fuera de lo común del cristiano. ¿En dónde se encuentra? Es lo que Jesús quiere que sus discípulos identifiquen. Se asinceren consigo mismo y vean su corazón, si ese distintivo lo tienen o no lo tienen. ¿Cuál es ese distintivo que nos separa, que nos hace distinguirnos del resto de las naciones? Qué fácil podemos decir: no somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué fácil es eso. Pero Jesús pregunta a esos mismos: ¿y qué es lo que hacen de especial ustedes? ¿Qué es lo que es anormal en ustedes que los distingue? ¿Dónde demostramos nuestro linaje celestial? ¿Dónde es que evidenciamos que somos del Señor? ¿Qué hacéis de más? ¿Cuál es tu distintivo como hijo de Dios? Es el amor divino, hermanos. Si el amor divino está en nosotros, y es evidente: bendecid a los que os maldicen. Es amor divino, extraordinario. No está en nosotros naturalmente. No lo podemos hallar dentro de nuestro corazón naturalmente. Es una obra sobrenatural del Espíritu de Dios en nosotros. Es un fruto del Espíritu. ¿Qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? ¿Está el amor divino en nosotros? Porque Jesús está diciendo: cualquiera puede estar dispuesto a dar amor por amor.
Cualquiera puede estar dispuesto a ser amable con el que es amable. Pagar con la misma moneda no es nada extraordinario. Ser recíproco es la manera en que el mundo puede llegar a ser. La reciprocidad, bien por bien, bendición por maldición. Pero ¿quién hablará bien de su enemigo cuando éste le maldiga? ¿Quién puede hacer eso? Solo los hijos de Dios. Solo los hijos de Dios. Bendecid a los que os maldicen. El amor hacia los enemigos también se expresa, hermanos, no solamente en palabras, sino también en acciones. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. El amor verdadero es más que palabras o sentimientos. El amor verdadero son acciones. Los enemigos procuran destruirte. ¿Cómo debe de actuar el cristiano? Mientras ellos procuran destruirlos, ustedes deben procurar edificarlos. Este fue el camino de Cristo, hermanos, al mostrar su amor por quienes éramos sus enemigos. Él no fue recíproco con nosotros porque nada bueno le dimos al Señor. Él no usó la regla de la reciprocidad que el mundo puede llegar a usar en el mejor de los casos. Él usó la regla del amor divino. Te voy a dar lo que no te mereces. Lo voy a hacer de todo corazón. Y así el Señor, en vez de destruirnos, que sería justamente, sería algo justo que el Señor nos diera lo que mereciéramos. Sin embargo, nuestro Señor actuó con sus enemigos de una manera distinta, haciéndonos bien a quienes solamente le hicimos mal y lo llevamos a la cruz. Entregándose Él por nosotros, vemos ese amor sacrificial, muriendo por nosotros. Alguien dijo: quien piense que servir y hacer el bien a un enemigo es algo tonto, aún no ha entendido el Evangelio. Quien llegue a pensar que esto es una locura irracional, que no es inteligente, que solamente lo podría hacer alguien sin entendimiento, algún tonto, servir al enemigo, que piense así, es alguien que no ha entendido el Evangelio, que no tiene luz, que aún no conoce la anchura y la profundidad del amor que Dios tiene por nosotros. Pero el cristiano conoce de eso. Pero el discípulo conoce de ese amor. Y lo que Dios dice a través de su Hijo Jesucristo es: hagan bien a los que los aborrecen. Con toda autoridad lo dice, hermanos, pues Él lo hizo por nosotros, ¿verdad? Así, hermanos, también amar a nuestros enemigos va aún más allá que las palabras y las acciones. Y alguien dice: esto es lo máximo que alguien pueda hacer por ti. Orad. Orad. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta es la virtud más elevada que pueda alguien hacer por otra persona. Orar de corazón por un enemigo. Hermanos, Cristo está llevando este sermón a lo más difícil. ¿Se dan cuenta? Nos ha ido llevando. No, porque no solo va a ser, hermanos, como ya vimos, que debemos de quitar ese deseo de venganza, ojo por ojo, diente por diente. No solamente sacar de nosotros ese deseo de venganza, no, va más allá que todo eso. Va más allá que estar dispuesto a sufrir injustamente. No solamente es estar dispuesto, como vimos la semana pasada, a servir a nuestros enemigos, más allá de lo que injustamente nos demandan, ir la milla extra. Es algo más que eso todavía. No solamente es el deber de amarlos y de hacerles bien. Hermanos,
El deber más alto es este. Es nuestro deber de rogar a Dios por su causa. Rogar a Dios por el que te ha dañado, por el que te ha hecho tanto mal. Esto, hermanos, no está naturalmente en nosotros. Esto solamente puede ser una obra sobrenatural de Dios en nosotros. ¿Cómo poder llegar a tan alta virtud? Jesús pide, hermanos, que seamos mediadores, intercesores del que nos hace mal, del que nos ha herido, del que nos ha robado, del que nos ha quitado, de aquel que nos ha despojado. Jesús dice, su deber es orar, ponerse a su lado, rogar a Dios por él, interponerte en el camino y pedirle a Dios por su causa. Ponernos a favor del enemigo y rogar a Dios por él, hermanos, es imposible si Dios no está en nosotros. Es imposible hacerlo si Dios no está en nosotros. Pero es lo que Jesús está queriendo decirnos. Eso es ser un pueblo especial. ¿Qué aceite más cuando no hacemos lo especial? ¿Qué hacemos de más cuando solamente nos comportamos como los demás? No perdonamos, no llegamos ni siquiera a los niveles más bajos de desechar la venganza. No llegamos a esos niveles. Porque no consideramos nuestro corazón y nos volvemos al Señor. Y decimos, es verdad. Alguien dijo, es imposible permanecer orando por alguien sin llegar a amarle. Es imposible hacer esto sin que nuestro amor por el enemigo crezca y madure. Cuando oramos por alguien, nuestros enemigos, hermanos, es imposible mantenerlo haciendo constantemente sin que nuestros sentimientos de venganza, de odio y de rechazo empiecen a cambiar y ser transformados. Oren por sus enemigos. Oren por sus enemigos. Es una manera de santificar el corazón, de limpiar el corazón, de reflejar a Cristo, lo que Él hizo con nosotros, hermanos. Orad, orad. Esa palabra, hermanos, es un verbo que está escrito en el original, es un presente continuo, es decir, no es un asunto de una sola vez. Permanezcan orando por sus enemigos. No debemos, hermanos, esperar sentir amor por el enemigo para orar por él, sino que debemos orar constantemente y dejar que ese amor divino se abra como un botón de una flor y crezca. No creo que resulte difícil para ninguno identificar 2 o 3 nombres, personas, por el cual nosotros podemos empezar a orar y decir, Señor, yo quiero hacer algo más. Yo quiero mostrar ese distintivo para la gloria de tu nombre. El amor por nuestros enemigos. Debemos permanecer orando por ellos. Hermano, ¿qué es tan grande que nos impide orar por nuestros enemigos? También cuando la Escritura dice que Jesús oró, también ese verbo estaba en presente continuo. Cuando Jesús oró en la cruz, Jesús permaneció orando diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Permaneció orando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
constantemente allí en la cruz. Eso era su oración una y otra vez. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Qué haces de más? ¿Qué de especial tienen tus acciones? ¿Solo tu nombre de cristiano es la diferencia? ¿Qué es lo que te distingue? ¿Tu teología? ¿El conjunto de doctrinas que ahora has aprendido y son novedosas para ti? ¿Eso es lo que te distingue ahora? ¿Qué hacéis de más? Qué triste, hermanos, es pensar que creamos que nuestra teología, nuestro nombre como iglesia, nos distinga del resto. Cuando nuestro Señor Jesucristo ha puesto solamente un distintivo: es el amor divino en nosotros. Es el amor de Cristo en nosotros. Eso es lo que Él espera ver en nosotros. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son distintos. El pueblo de Dios es distinto al resto de los demás pueblos. Examina tu corazón y respondamos, hermanos, con sinceridad. Porque no te equivoques, un incrédulo también es capaz de amar. Un ateo también es capaz de amar. Un budista es capaz de amar. Claro que pueden amar. El hombre caído no es incapaz de amar. El hombre caído puede amar. La doctrina de la depravación total que les he enseñado, hermanos, no enseña que el pecado haya vuelto al hombre incapaz de hacer nada bueno. Eso no enseña la doctrina de la depravación total, que el pecado afectó tanto al hombre que no puede amar, no puede hacer nada bueno. Eso no enseña esta doctrina. La doctrina de la depravación total, hermanos, enseña que todo el bien que el hombre hace y puede hacer está contaminado. Que todo el bien que hace en alguna medida está manchado por el egoísmo, por su pecado. Pero claro que en su medida pueden amar. Aman a sus hijos, tu vecino que es incrédulo, ateo, ama a su esposa, ama a sus hijos, no con el amor divino, pero ama a su familia, ama a sus amigos. La pregunta es, ¿qué de especial tienes tú a diferencia de ellos? Tu amor, ¿en qué sirve? ¿Qué lo hace especial? ¿Qué de especial tiene el cristiano que ama como lo hace el mundo? En reciprocidad. No tiene nada de especial. Lo que Jesús enseña aquí es que el que ama como lo hace el mundo no tiene ninguna diferencia. Los publicanos, hermanos, eran hombres codiciosos. Eran judíos que habían traicionado a su propio pueblo, y los romanos ocupaban a quien recolectara impuestos, quien fuera con las familias judías y les quitara el dinero. Entonces, para esto, ciertos judíos, los publicanos, trabajaban con el gobierno romano para despojar a su propio pueblo de su economía. Por eso ellos eran odiados, los publicanos, porque eran codiciosos, no les importaba
traicionar a los de su propia nación con tal de obtener su propio beneficio. Jesús dice, quien ama como el mundo es como un publicano. Ama porque le conviene. Ama porque tiene un beneficio propio. Ama porque es codicioso. Y en nada difiere de él. ¿Qué hacéis de más? Cuando amamos solamente por conveniencia. Cuando procuramos bienestar en las relaciones solo porque nos conviene. Amen a sus enemigos y seréis especiales. Amen a aquellos que les han hecho tanto daño, oren por ellos y seréis hijos de vuestro Padre. Eso es lo que Jesús enseña. Esa es su ley y es hermosa, hermanos. Su ley es perfecta y es hermosa. Imagínense un mundo así, donde todos amaran así. ¿No sería perfecto? ¿No sería esto el paraíso? Su ley es hermosa, sus mandamientos no son malos, no son gravosos. Es perfecta, pero nos cuesta tanto. Nos cuesta tanto porque el corazón se rebela en contra de la ley de Dios. También, quien no ama de esa manera como Dios lo pide, sino ama como el mundo, es comparado con un gentil. Los gentiles eran considerados perros inmundos. Jesús está diciendo, los perros inmundos aman así. ¿No hacen así los gentiles? Aquellos que ustedes consideran inmundos. Los perros en los días de Jesús no eran usados como mascotas, que los tenemos aquí en la casa y que los queremos mucho. En los días de Jesús los perros no eran mascotas. Eran animales despreciables, sucios. Si ustedes aman así, ustedes si aman como ellos, ustedes no se diferencian de ellos. Ese amor egoísta. Jesús enseña que si amamos así, hermanos, no somos mejores que un estafador, que si amamos como el mundo, no somos mejores que los paganos. Así es que el distintivo esencial del creyente es el amor divino. Y Jesús dijo en este mismo sermón, ve el verso 20, capítulo 5, verso 20. Les recuerdo esto que ya estudiamos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no es mayor que la de un fariseo y un escriba, si ustedes no tienen algo de más, una justicia mayor a la de ellos, y ustedes viven como ellos enseñan, no es de ustedes el reino de los cielos. Algo duro. Algo duro. Palabras serias de nuestro Señor. Una justicia mayor. La palabra mayor ahí es perisao en el griego. Significa sobresaliente, sobreabundante. Si vuestra justicia no sobresale, si vuestra justicia no es mayor en abundancia que la de ellos, Jesús está hablando de una manera de vivir que sería imposible de vivir sin la gracia de Dios. Ellos están dispuestos a amar a sus amigos, pero ¿quién estaría dispuesto a amar a un enemigo? Eso sería imposible sin la intervención de la gracia de Dios en nosotros. Una justicia mayor es un amor mayor, un amor extraordinario, un amor anormal, un amor fuera de lo común. Es un amor que solo los hijos de Dios pueden tener, porque es el amor de Dios en el cristiano. Es el amor de Dios en nosotros. Solamente los cristianos pueden tener, hermanos, esa clase de amor. Ve el verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué hacéis de más? ¿Son como los demás pueblos o son hijos de vuestro Padre? Así como Dios tiene una gracia común para con todos los hombres, Dios tiene una gracia común para con todos los seres humanos y hace salir el sol y la lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Así también nosotros debemos dar amor indiscriminadamente a todos los hombres, justos e injustos. No se lo merece. Pero tenemos nuestro amor y esta clase de amor porque actuamos como el mundo. Vemos, ¿lo merece o no? ¿Es justo o no? ¿Le damos o no le damos? ¿Se lo ha ganado o no se lo ha ganado? Queremos actuar en justicia y no en amor divino. La pregunta es, ¿así Dios nos amó a nosotros? ¿Con cuánta razón el Señor después enseñaba? Porque si no perdonáis las ofensas, aquel que te ha ofendido, vuestro Padre que está en los cielos tampoco te va a perdonar. ¿Por qué? Porque no has conocido el amor de Dios. Porque aquel que ha conocido el amor de Dios sabe que Dios no ha actuado de esa manera con nosotros. Y Dios espera que nosotros actuemos así. Dios espera de nosotros esa clase de amor. Verso 48. Sed pues vosotros perfectos. Hermanos, ahí está una palabra que es muy importante. Vosotros. Vosotros. Dios no espera que en todos los hombres haya esta clase de amor. Dios no espera que en todos los seres humanos esté esta clase de amor divino, de llegar a amar aún a los enemigos. Dios lo espera solamente ¿de quién? Sus hijos. Vosotros, quienes son hijos del Padre Celestial. Solamente vosotros. Sed pues vosotros perfectos, porque vuestro Padre. Entonces, ¿de quién está hablando? De los hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios pueden llegar a tener esta clase de amor. Solo vosotros, los discípulos, quienes tienen su misma naturaleza, pueden amar de la misma manera que Él ama. Así, hermanos, el pueblo debe de imitar a Dios, y esto es una constante en toda la Escritura. Esto no es algo nuevo. Jesús no está pidiendo nada nuevo, no está inventando una nueva ley. Jesús está demandando lo que la Escritura siempre ha demandado, que su pueblo sea verdaderamente especial. Que su pueblo verdaderamente sea una luz en medio de la oscuridad, que su pueblo verdaderamente sea distinto a las demás naciones. Eso es lo que Jesús simplemente está enseñando de nuevo. Lo que estaba escrito desde el principio en Levítico, hay 5 ocasiones que dice lo mismo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, lo mismo. Yo soy Jehová vuestro Dios. Sed pues santos, porque yo soy santo. 5 veces se lo encontramos. Sed pues santo, porque yo soy santo. Dios le dice a su pueblo, sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Ustedes han de seguir mis pisadas. Ustedes han de ser lo que yo soy. Pero Jesús no dice en esta ocasión, sed santos. Jesús en esta ocasión dice, sean perfectos. Y es claro que Jesús no esperaba, hermanos, que los discípulos fuéramos perfectos en esta vida. Él dijo en este mismo sermón que eran bienaventurados los que tenían hambre y sed de justicia, los que iban a estar constantemente necesitados de una justicia de Dios. Y luego más adelante Jesús enseñará la necesidad de que el discípulo permanezca orando, pidiendo perdón por sus pecados.
Entonces, claro que Jesús no estaba esperando que sus discípulos llegaran a la perfección como nosotros la entendemos en esta vida. ¿Qué está enseñando Jesús? Lo que está enseñando en el contexto que hemos leído. Jesús espera que el amor del cristiano sea perfecto, que su amor abarque a todos, que su amor sea pleno hacia todos, que tengamos la misma misericordia hacia todos, así como nuestro Padre nos ha dado misericordia y ha sido misericordioso con nosotros, que nosotros también. Jesús espera que seamos perfectos en esa clase de amor y extendamos nuestro amor hacia nuestro prójimo. Y ahora entendemos quién es nuestro prójimo. Hermanos, ¿qué aprendemos? Primero quisiera decirles, hermanos, que no debemos contentarnos con una obediencia a medias. No debiera ningún cristiano contentarse con una vida religiosa y aprobada por muchos. Un cristiano quien verdaderamente ama a Cristo no debería estar satisfecho porque los demás hablen bien de ti o te vean bien o te identifiquen como cristiano. Como decía el apóstol Pablo, si yo me dedicara a querer agradar a los hombres, no podría agradar a Dios. Pero el cristiano que es verdadero, el cristiano que ama a su Señor, estará enfocado en querer agradar a Dios. Y agradar a Dios es algo mucho más profundo. Es una justicia mucho mayor, ¿verdad? Es algo extraordinario. Es llevar nuestra vida a niveles que nos es imposible hacerlo, si nos mantendrán humillados, pidiéndole a Dios, Dios, cambia mi corazón. Aunque muchos te puedan decir, ay, mira, tú te la pasas en lamentando tu pecado y queriendo, es que yo quiero ser más santo para Dios. Yo no estoy contento con que todos me identifiquen como un cristiano. ¿Qué hacéis de más?, me pregunta mi Señor. Yo quiero decirle, Señor, por tu gracia he logrado amar a mis enemigos. Por tu gracia, Señor, he logrado poder orar por mis enemigos. Señor, por tu misericordia he podido hacer aquello que me era imposible hacer. Sacar mis deseos de odio, resentimiento, de venganza. Señor, por tu gracia he logrado esto. ¿Qué hacéis de más? Señor, verdaderamente no puedo hacer nada. Tú lo has podido hacer en mí. Cosas que antes creía que eran imposibles. Hermanos, debemos anhelar las virtudes que glorifican más a Dios. Debemos amar como nuestro Padre, la paciencia, la compasión, la sinceridad. Anhelar las virtudes que nuestro corazón se quiere escabullir. Cuando escuchamos, oye, eso no, y el corazón quiere huir de ahí. Luchemos, hermanos, esforcémonos por alcanzar esas virtudes que aún no hemos logrado ver como una flor, quizás estén como un botón y no se abre y no se abre. Pero esforzarnos y no tratar de huir como lo haría un incrédulo, un pagano. Conocemos, hermanos, que aún el cristiano más maduro solo podría en alguna medida alcanzar esto. No a la perfección, pero sí en alguna medida poder amar, ¿verdad?, como el Señor nos lo pide. Aún el cristiano más maduro, hermanos, sabemos, no podría amar con ese amor infinito con el que Dios ama. Pero sin embargo debemos de extendernos, hermanos, a mostrar, aunque sea la sombra de ese amor, aunque sea de una manera imperfecta, ese amor, pero extendernos, hacerlo, hermanos. ¿Qué hacéis de más?
Así es que, hermanos, si escuchas hoy su voz, hermano, Jesús estaba ahí lanzando esta pregunta para reflexionar, para que nos alejemos de aquella manera legalista que nos da mucha libertad para albergar pecado en nuestro corazón y nos acerquemos a la voz de nuestro Señor. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas, no todos podrán oír esta demanda de nuestro Señor y hacerlo, pero sus ovejas oirán su voz y le seguirán. Seguir a Cristo a la manera bíblica, hermanos, bíblica, seguir sus pisadas. Es muy distinto quizás a lo que has aprendido. Vean, vayamos a la Escritura y con este pasaje terminamos. El Señor nos invita, hermanos, a oír su voz, a reflexionar sobre nuestro corazón, a abandonar la falsa enseñanza y a seguir su verdad, seguir sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Hermanos, es verdad que seguir una vida legalista resulta fácil, cómoda y no requiere mucho esfuerzo. Pero seguir a Cristo y su verdad, hermanos, es un camino muy distinto. Seguir las pisadas del Señor, ¿qué significa? Vean lo que dice el apóstol Pedro a la iglesia, a la iglesia perseguida. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis puesto al pastor y obispo de vuestras almas. Seguir sus pisadas, sin duda, hermanos, es muy distinto. Es estar dispuesto a los padecimientos y a vivir como Cristo vivió y a sufrir como Cristo sufrió. Quiera tomar, quiera venir en pos de mí, dijo el Señor, tome su cruz cada día y siga. Vamos a orar.